Hola. Que así bien se oye. Hola, muy buenas tardes. En nombre de la editorial, dar las gracias primero a todos ustedes por haber venido aquí a compartir esta tarde con nosotros, a Blanquerna por habernos acogido y a Jesús Tintora por haber accedido a presentar este libro, y sobre todo a Sor Lucía porque nos ha hecho un libro muchísimo más bonito de lo que imaginamos en el momento que hablamos de hacer el libro. Nosotros al principio hablamos con ella de hacer un libro sobre sus pensamientos, los pensamientos que la habían guiado a lo largo de la vida, y desde luego ha hecho eso, pero ha hecho mucho más. Ha hecho un decálogo de sus principios vitales y se ha retratado mucho más, no solo a través de los pensamientos, sino de sus textos, y al final podemos encontrar su decálogo de ideas, sus principales ideas reflejadas en el libro, y además con esa alegría positiva que siempre transmite, pero que además es una alegría transformadora, no solamente alegría, sino que es alegría para cambiar, alegría y compartir para cambiar. Por ello estamos contentísimos de estar aquí, contentísimos de que Sor Lucía nos acompañe y muy contentos de tener el libro entre las manos, que esperamos que disfrutéis, que compartáis, que regaléis y que lo hagáis muy grande. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por acompañarnos en un día como hoy. Además es importante porque Sor Lucía viene de vez en cuando aquí a Madrid, no lo hace todos los días, y es casi como darle la bienvenida, ¿no?, a esta tierra. Yo, por mi parte, poco puedo decir. Básicamente, aparte de daros las gracias, mi punto de vista es que Sor Lucía es como una persona irrepetible, al menos para mí lo es. Primero porque creo que, nunca mejor dicho, es alguien que predica con el ejemplo, ¿no? Es alguien que dice las cosas como las piensa. Además, yo creo que envía un mensaje de denuncia, pero también de esperanza en tiempos que están necesitados de eso. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Tenemos un país con mucho paro, con mucha corrupción, con muchas desigualdades, con mucho político que mira hacia otro lado, con mucha hipocresía. Pero al mismo tiempo yo creo que hay mucha gente muy valiosa en este país, mucha gente que en muchos casos las ha pasado canutas, que sabe lo que es una posguerra, o se lo han contado, que sabe lo que es tener algún hijo o algún familiar en el paro o en la estacada, pero que al mismo tiempo tiene la esperanza y tiene el talento, o tiene al menos la valentía, o tiene un par de narices o un par de cojones, por así decirlo, para salir adelante. Entonces, a pesar de que hay un montón de factores que rodean la situación actual, que hacen que muchas veces apetezca no hacer nada, Sor Lucía es de esas personas que no solamente lo denuncia, sino que además lo hace. Pienso también que son tiempos en los cuales es muy complicado decir las cosas. No es fácil. Nosotros hacemos un programa, por ejemplo, en la televisión, en el que parece que tratamos de ir un poco más allá y de denunciar lo que realmente está ocurriendo, pero os aseguro que no es fácil, porque a los poderosos no les gusta nada que cuentes lo que ellos detestan, que es la verdad en muchos casos, ¿no? Y no es fácil. Y Sor Lucía sabe perfectamente lo que son las presiones, y todos sabemos lo que son las presiones. Insisto en que no es sencillo, porque lo fácil es decirle a la gente lo bien que va todo, hacer la pelota, ser condescendiente, poner una sonrisa, ir a esos cócteles que organizan muy a menudo, ir a esas sedes de los partidos a bailarles el agua. Eso es lo fácil, ¿no? Llevarte bien con todo el mundo, y no solamente llevarte bien con todo el mundo, que no está reñido con hacer tu trabajo, sino además hacer la pelota. O no llevar la información hasta el punto en el cual sabes que estás hiriendo intereses. Yo creo que Sor Lucía representa una personalidad que es valiente, además en un entorno, en un contexto que no es fácil, porque ella pertenece a una institución en la cual hay mucha gente que hace un trabajo bestial cada día, un trabajo en muchos casos envidiable y admirable. Son los religiosos que no están todo el día a lo mejor en las altas jerarquías, o que no gozan del favor del político, pero que hacen un trabajo encomiable, por no hablar de los misioneros, o por no hablar de mucha gente que está en las parroquias de los pueblos o en los bancos de alimentos como ella. Esto ocurre, pero al mismo tiempo, si además das la cara ante los medios de comunicación de masas y dices lo que Sor Lucía dice, a mí me parece que es encomiable y es algo muy valiente y digno de admiración.
Si a esto le sumas que ella desarrolla un trabajo solidario en su banco de alimentos o en lo que ella realmente cuenta, que es un mensaje crítico pero al mismo tiempo de esperanza, pues yo creo que hace que merezca la pena que hoy estéis aquí. Así que solo me queda daros las gracias, a los que estén aquí, que nos vean en el día a día, darles más gracias todavía, porque creo que cualquier muestra de cariño siempre se agradece. Y nada, dar la palabra a Sor Lucía, que seguro que tiene muchas cosas que contar y más interesantes que yo. Gracias. Muy buenas tardes. Moltes gràcies per acollir-nos avui aquí. Esta casa es la casa también de los catalanes y ha querido abrir las puertas. Y la verdad que yo estoy muy a gusto en Cataluña, muy a gusto con todos vosotros. Vengo por culpa de Jesús mucho a Madrid. Jesús se ha convertido para las monjas, de mi comunidad en una pesadilla. Otra vez en Mañanas de 4. Eso redime un poco tu culpa nada más. La verdad que es una gozada poder estar con vosotros hoy aquí compartiendo. Es una gozada también poder estar cada día con la gente. Estamos viviendo un tiempo que es particularmente difícil. Posiblemente gracias a Jesús y al equipo de Mañanas de 4, lo que estamos haciendo se ha amplificado de una manera muy grande y me ha dado a mí la oportunidad de poder sintonizar con todos vosotros y con muchísima gente. Yo estoy comprobando cada día más que es mucho más lo que yo recibo que lo que estoy dando, ¿no? Cuando digo que amar la vida y compartirla es el secreto de la felicidad, que la vida y el compromiso nos hace ser plenamente felices, que solo tenemos lo que somos capaces de dar, lo digo de verdad. Es verdad que yo, por culpa de los medios, particularmente de Mañanas de 4 y de Jesús, he perdido mucha libertad, porque la gente me ve y me localizan y es mucho más fácil. Pero también es verdad que he ganado muchísimo en complicidad, en afecto, en darme cuenta de que no estamos solos, de que es verdad que las cosas están mal, de que es verdad que hay muchísima corrupción, de que es verdad de que se ha expulsado a los más pobres del sistema, pero también que es verdad que somos muchos los que queremos construir otro modelo de vida. A mí me llama mucho la atención. Esta mañana estábamos en el programa con Miguel Ángel Rodríguez, que había sido portavoz del Partido Popular de José María Aznar. Él un día me dijo: Sor Lucía, usted entenderá, en una entrevista, en un programa 59 Segundos con Ana Pastor hace mucho tiempo, usted entenderá que la Iglesia está siendo perseguida. Yo le dije: yo no me siento perseguida por la gente. Yo creo que una de las cosas que me ha permitido Mañanas de 4 y los medios es poder decirlo, y vosotros lo veréis cada vez que estoy, mi fuente de inspiración es el Evangelio. Y aquí hablo mucho de esto. Jesús es uno que a mí me sedujo, su proyecto de vida de instaurar un nuevo orden, de construir algo que él llamaba el reino, que era el sueño de una humanidad en la que todos viviéramos y fuéramos de verdad hermanos. Y esto te hace ir chutado por la vida de otra manera, porque te das cuenta que a veces hemos convertido su mensaje en una ideología, y su mensaje es una buena noticia. Él, cuando empieza su ministerio, dice: he venido aquí a anunciar la buena noticia a los pobres, a liberar a los que están oprimidos, a dar la vista a los ciegos. Y es eso lo que estamos haciendo entre todos. Cuando decimos dar la vista a los ciegos, es ayudar a que la gente vea. El pan que le faltaba a mucha gente es lo que nos ha despertado a una nueva conciencia. La realidad de la corrupción que estamos viviendo es la que nos inquieta. O sea, vosotros no veis en el cuando no están y cuando están las imágenes, cuando a Jesús le hierve la sangre, en el sentido de decir que no podemos tolerar que haya tanta impunidad y que los preferidos, los más empobrecidos, los que están siendo humillados, sean tan maltratados y tan ignorados. Es una gran suerte poder ver cómo somos muchos los que estamos en sintonía, cómo no nos conformamos con lo que nos dicen y con lo que nos han vendido. Han intentado durante mucho tiempo vendernos que ser felices era tener y tener más que los otros. Nos han enseñado a consumir y a consumir de forma voraz y hemos aprendido a ignorarnos los unos a los otros. Hemos subido a un tren de alta velocidad en el que había una gran fiesta.
Y este tren de alta velocidad, en el que corría el vino, la fiesta, el egoísmo, ha descarrilado. Porque no se puede mantener un sistema basado en la corrupción, en el consumo, en el ignorarnos los unos a los otros, en el destrozar la obra de la creación, el planeta. Este tren ha descarrilado. Y nos encontramos al borde de la vía, estafados, indignados, dolidos, desencantados, porque nos han mentido. La felicidad era otra cosa. La felicidad no es más feliz el que da, es más feliz el que comparte, es más feliz el que ama la vida. Y hemos descubierto que tenemos la capacidad de ser solidarios. Y hemos descubierto que no podemos ser felices si hay alguien a nuestro lado que no es feliz. Y nos hemos activado y hemos decidido plantar cara al sistema y hemos decidido construir juntos otro modelo. Mi modelo de inspiración sin duda es el que propone Jesús en las bienaventuranzas, con el que termino el libro. El consolar, el estar con los que luchan por la justicia, el estar con los empobrecidos. Mientras los poderes macroeconómicos quieren que volvamos a subir el tren a la vía para continuar hacia el abismo, nosotros, que nos hemos despertado, hemos dicho que no nos subimos, que no pactamos con la mediocridad, que no estamos de acuerdo, que nosotros creemos en el compromiso y en el servicio, que nosotros creemos que la única religión válida y el único mandamiento que debería pronunciarse sobre la faz de la tierra es el del amor, y el amor que se hace servicio. Y por eso luchamos y trabajamos por esto. Y por eso yo me enfado. Los otros días una de las monjas, a mí las monjas de mi comunidad me quieren por lo que soy y me quieren porque ven lo que estamos haciendo muchísimo y la verdad son las que me soportan. Con lo cual lo mejor de todo es que me ven pocas veces por televisión, me escuchan menos, porque como me escuchan todo el día, pues los otros días una de las monjas dijo, voy a ver qué es lo que dijo sobre Lucía, y me dice, pero es que te enfadas mucho a veces. Claro, los otros días se encendió la televisión en el momento en que yo estaba diciendo que había dos personas que defendían que era mejor tener un sueldo de 650 euros que no tenerlo. Y yo decía que me negaba a aceptar que la gente estuviera trabajando con sueldos y con salarios de esclavitud. Y decía que el mundo laboral en este momento y el sitio en el que me estoy moviendo, veo que tenemos como si estuviéramos en un campo de concentración con esclavos que son asalariados. O sea, tenemos muchísima gente que está trabajando y que no puede llegar a final de mes y que solo trabaja para pagar la hipoteca y a lo mejor para pagar el agua o para pagar la luz, pero que no puede darle comer a sus hijos. Y nada de lo que es auténticamente humano puede ser ajeno a nosotros y evidentemente no puede ser ajeno a alguien que se ha enamorado del mensaje del Evangelio y que cree que tenemos que construir juntos un nuevo orden. ¿Qué recojo aquí en este libro? La culpable es Izaskun. Izaskun es una mosca cojonera, esta es la realidad. Vosotros la veis aquí con esa cara de ángel y de buena persona. Me llamó por teléfono y no paró hasta que lo conseguimos. Y me decía, oye, ¿te acuerdas? Oye, que lo tienes presente. Oye, que mira. Hasta que al final me obligó. ¿Qué es lo que hice? Fui a mi archivo, fui a mis libros, fui a todo aquello que cada día intento leer, intento también alimentar un poco también mi espíritu y ver qué son los principios fundamentales de mi vida. Y sí, hice un decálogo, ¿no? En el que hay una forma de vivir. Yo siempre digo que la felicidad está en el camino, es una manera de ir por la vida, ¿no? Y entonces es una manera de ir de la vida, ¿cómo? Viviendo con sentido. ¿Y qué es vivir con sentido? Los otros días estuve la semana pasada en una cata solidaria. Parece ser que si digo solidaria me estoy refiriendo de haber estado en una cata, tastando vino. No, era una cata solidaria en donde se hablaba de diferentes valores y yo tenía que hablar del valor que presentaban. Y cuando hablaban uno de los vinos le habían puesto sentidos, el sentits, decían. Digo, los sentidos, ¿y qué digo yo de los sentidos? Y la persona que hablaba de los sentidos, hablaba del sentido de la vida y de los sentimientos. Y a mí me daba pie y encontraba eco en mí con el primer punto de lo del libro, ¿no? Vivir con sentido, ¿no? Leonardo Boff, un teólogo de la liberación que estuvo silenciado y a quien el Papa Francisco le ha encargado que escriba junto con otros teólogos el documento que presentará o que le hagan el borrador sobre la creación y sobre la ecología, él decía, para quien busca siempre habrá una estrella como la de Belén que ilumine su camino. Y esta estrella de Belén que ilumina nuestro camino
la encontramos en esto que también nos entra por los sentidos. San Agustín decía que los sentidos son los mensajeros para nuestra mente y para nuestro corazón. La realidad habla a nuestra mente e impacta en nuestro corazón. Cuando nosotros vemos que hay una realidad de injusticia, de dolor, que mucha gente está siendo expulsada del sistema, esto nos entra por la vista, por el olfato, porque estamos viendo, porque estamos pisando nuestra tierra. Esto impacta en nuestro corazón. Y esto arranca de nosotros un sentimiento y una manera de vivir. ¿Cómo? Con pasión y con compromiso. Uno de los puntos que tengo en el libro es amor, que es pasión y libertad, ¿no? Tagore decía, yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Es verdad, somos mucho más felices cuando servimos, cuando nos entregamos a la causa de los otros. Somos mucho más felices cuando salimos de nosotros mismos y ponemos el foco no en nosotros, sino en el otro. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que el otro esté mejor? ¿Yo puedo ser feliz si hay alguien a mi lado que no es feliz? La cosa no es, la botella está medio vacía, sino, ¿qué puedo hacer para llenarla? La pregunta no es torturante ¿por qué?, sino ¿por qué no? Tenemos una fuerza impresionante en nuestro corazón. Se trata de abrir nuestros ojos, de superar el círculo maldito de nuestro egoísmo y de darnos cuenta que estamos aquí para ser y ejercer y vivir y ser de verdad hermanos, construyendo lo que Pablo VI decía, la civilización del amor, una sociedad en donde seamos capaces de amarnos y buscar el bien de todos. Hay un poema, yo cuando iba a entrar al convento, mi padre no quería que entrara, pues decía que me iban a echar del convento, porque él decía, yo doy gracias que haya sido la quinta y no la primera, porque la primera nació y fue adolescente en el tiempo de la guerrilla, y en el tiempo de la guerrilla en Argentina yo era muy pequeña. Me decía, porque tú hubieras sido una desaparecida. ¿Por qué? Porque bueno, tenía todo el tema de lo de la justicia y esto, ¿no? Pues hay un poema, que lo pongo en el libro, y es un poema de la guerrilla salvadoreña de los años 80, pero que sin duda está escrito en una clave evangélica y que puede ayudar a entender también el secreto de por qué uno vive con pasión y con libertad, ¿no? Dice, si no vienes a dar el corazón y la vida, no te molestes en entrar, porque en tu entrada comienza también tu salida. Si tú vienes a buscar un lecho para una ocasión cómoda, no te molestes en entrar, donde la flor más bella es una herida. Este es un lugar propicio tan solo para el sacrificio. Aquí tienes que ser el último en comer, el último en tener, el último en dormir, el primero en morir. Es verdad que cuando uno da la vida, es verdad que cuando uno comparte la vida, experimenta una felicidad muchísimo más grande. Y por eso en el libro también hablo del sentido del humor y del sentido del amor. Y hablo de la alegría, y hablo del sentido de la justicia. Todo es este tipo de cosas que cuando hice el decálogo, lo que hice fue imprimir todos los papeles que me mandaban de los temas de mañana de 4 que íbamos a tratar. Que normalmente te pasan un papel de los temas de mañana de 4, te lo mandan la noche anterior y cuando llegas allá son otros temas diferentes porque la actualidad manda. Esta es la realidad, ¿no? Pero no porque nosotros queramos. Porque igual hay un corrupto a las 7 de la tarde y al día siguiente a las 7 de la mañana hay otro más. Entonces... Pero te das cuenta de que se hablaba, por ejemplo, en la tradición nuestra de los profetas, aquellos que veían y que eran capaces de denunciar porque no tenían nada que perder. El Papa Francisco es un gran profeta hoy. Denuncia porque no tiene nada que perder, ya lo ha dado todo. En nuestra sociedad laica hay mucha gente que no tiene nada que perder y que se arriesga. Yo soy testigo de cómo gente de mi gremio, gente de las comunidades de creyentes, reciben muchas presiones, pero también soy testigo de cómo gente en los medios, por jugarse y por decir la verdad, recibe muchísimas presiones. Y una de las cosas que me doy cuenta cuando voy hablando con la gente por la calle es que te dicen gracias por hablar y por decir lo que todos queremos decir. Porque tenemos miedo de que nos silencien, tenemos miedo de que nos expulsen, tenemos miedo de perder lo poco que tenemos. Y es verdad, y uno se hace cargo. Y posiblemente lo que vosotros nos tenéis que exigir a nosotros, a los que hemos hecho profesión de esto de servicio, es que seamos mucho más valientes, que nos juguemos y que nos entreguemos. Nosotros hemos firmado diciendo que era hasta la muerte en servicio para todos, con lo cual no tenemos que retener y guardarnos absolutamente nada. Cuando las monjas de mi comunidad dicen que están preocupadas y que tengo que descansar y que no sé qué, ya tendremos toda la vida eterna para descansar. Estamos aquí para dejarnos la piel.
Una de las cosas que explico aquí en el libro también es cuando hablo del compromiso. Y esto me lo había enseñado un profesor, me mandaron el año pasado, ganamos un proyecto de una empresa social de huertos ecológicos, que está por ahí la Pilar. ¿Dónde está la Pilar? Que es la ideóloga, ya sabes. Empezó un proyecto de huertos ecológicos y nos presentamos y lo ganamos. Y en lo que nos daban eran empresas sociales para enseñar un oficio y que la gente pueda ganarse la vida, y eran huertos ecológicos. Entonces nos presentamos, lo ganamos, incluía un poco de dinero para empezar el proyecto, muy poco, pero unos cursos de formación para aprender a hacer empresa. Y claro, como la fundación estaba creciendo mucho, el equipo me dijo, no, tienes que ir tú para saber ver los números, porque claro, hoy hay mucha corrupción y tú tienes que controlar muchas cosas. Me mandaron a una escuela de negocios, al IESE, la escuela de negocios del Opus, con lo cual mi mamá estaba muy contenta. Decía, a mi hija algo se le pegará. Y la verdad que fui y me encontré con mucha gente que estaba iniciando todo esto de proyectos de empresas sociales y con gente súper inquieta y un profesor fabuloso que él dijo, bueno, ¿cuál es el...? Y este fue lo que me llevé del IESE. El tema de las cuentas no las aprendí a hacer. El tema de hacer el plan de empresa lo hizo la Pilar, que es economista, con lo cual yo me quedé con este cuento y es así. Explica que la gallina y el cerdo decidieron hacer un desayuno americano, ¿no? Y entonces decidieron ella poner 2 huevos y el cerdo, el bacon, la piel. La gallina colaboró, puso los huevos. El cerdo se comprometió, se dejó la piel. Solo si somos capaces de comprometernos, de dejarnos la piel, de jugarnos por los últimos, de dejar que resuene la voz de los últimos, de los que son ignorados, esto tendrá solución, porque nos habremos comprometido. En nuestra sociedad tenemos mucha gente que tranquiliza su mala conciencia haciendo cositas y haciendo 4 cosas y se piensan que están engañando. Otros nos decían que no nos metamos tanto en los problemas de la gente y que no nos llevemos los problemas a nuestra casa porque tenemos que guardar una justa distancia con los problemas de la gente. Nosotros hemos descubierto que esta distancia justa que hay que guardar con los problemas de la gente se llama proximidad, se llama compromiso, se llama ponerte en la piel del otro. Y cuando tú te pones en la piel del otro, evidentemente te enfadas mucho y te cabreas muchísimo cuando ves que, por ejemplo, hoy, con el dinero de todos los españoles, se está pagando una discusión sobre la corrupción para seguir diciendo mentiras cuando hay una inmensa mayoría de españoles que están siendo expulsados del banquete de la vida, que no pueden vivir con dignidad, que no tienen un techo, que no tienen qué comer, que no tienen dignidad. Claro, esto no son cifras, esto no son estadísticas. En el mes de marzo, Cáritas presentó un informe sobre la pobreza. Lo presentó también Cruz Roja y UNICEF. El ministro Montoro dijo que eran estadísticas y llamó a los dirigentes de Cáritas y de UNICEF para confesarlos y para decirles que dejaran de crear una alarma social. La ministra Mato en aquella ocasión dijo que el tema de la desnutrición no era por falta de alimentos, sino porque no sabía la gente tener una alimentación equilibrada, que hoy pasaban el reportaje de nuevo. A mí que me den producto fresco, que me den verdura, que me den fruta y que me den carne y te diré si podemos dar una alimentación equilibrada o no. Bueno, pues Cáritas y Cruz Roja, pero sobre todo Cáritas, parece ser que se habían quedado callados y que habían escuchado la confesión del ministro Montoro, pero no, en el mes de noviembre presentaron un nuevo informe, muchísimo más duro. No tenemos nada que perder. Tenemos que denunciar porque nuestra misión es esta, denunciar, pero crear una alternativa. Hay muchísima gente que se queja, pero no crea una alternativa. Entonces yo creo que estamos aquí, ¿para qué? Para amar la vida y para compartirla. ¿Para qué? Para hacer todo lo posible para que los otros estén mejor. Luego que llevamos un tesoro en vasija de barro, un tesoro dentro de nosotros, se nos ha dado unos talentos y es para ponerlos al servicio de la gente. Y si no somos capaces de jugarnos, de hablar, de denunciar, pero sobre todo de ponernos al lado de los que están sufriendo, nuestra vida no tiene sentido. Y por eso descubre uno que es importante amar la vida y descubre uno que es importante compartirla con los otros. El sentido de la justicia, el sentido de... He perdido aquí los papeles, ¿eh? ¿Dónde está? Acá está, no los he perdido del todo. Pero si los papeles no los estás mirando. No los estoy mirando. Como tampoco me deja mirarlos en el programa, ¿eh? Que yo estoy preparada para contestar una cosa y me hace otra pregunta, ¿no? Una de las cosas de las que más hablo en el libro es de la capacidad de la esperanza, del coraje.
Yo creo que estamos en un momento en el que es muy difícil y tenemos que esperar contra toda desesperanza. Hay muchos profetas de calamidades. Hablo mucho de la bondad y de la belleza. Hablo también de la ternura. Francesc Torralba publicó un libro que se llama La Revolución de la Ternura, hablando del Papa Francisco. Yo creo que tenemos que ser duros y tenemos que ser exigentes para denunciar y para luchar a muerte por la justicia. Pero que nada ni nadie nos robe la alegría ni la capacidad de hacer fiesta. Nosotros amamos la vida, decía Nietzsche, no porque nos hemos acostumbrado a ella, sino porque nos hemos acostumbrado al amor. Esto es muy importante. Nosotros llevamos la fiesta en el corazón. Un día, Risto Mejide, que entrevistaba a Pablo Iglesias, le decía, ¿por qué siempre estás enfadado? ¿Por qué siempre estás enfadado? Y esto me hizo darme cuenta que yo también muchas veces cuando denunciaba estaba enfadada. La diferencia de Jesús es que Jesús dice y está enfadado y se cabrea y después lanza una carcajada. Tenemos que aprender a dibujar también una sonrisa, y como dice el Papa Francisco en el Evangelium Gaudium, en este documento que publicó, es: no dejéis que os roben la alegría, no dejéis que os maten la esperanza. La política es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los políticos. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de construir un nuevo sistema, una nueva manera de vivir. Hoy me defendían en el programa que el sistema funcionaba y que el sistema estaba bien. El sistema ni funciona ni sirve, hay que hacer otra cosa diferente. Tenemos que negarnos a volver a subir al tren. Nos están diciendo que tenemos que reactivar la economía volviendo a consumir. En el tren había una gran fiesta, corría el vino. Hoy nos damos cuenta que el vino lo tenemos que pagar nosotros. Y además tenemos la resaca y estamos endeudados. No nos subimos, no queremos más fiesta, no queremos más egoísmo. Yo lo que os preguntaría y lo que os diría hoy, y si leéis el libro, que lo lleváis, y si lo queréis regalar a alguien, que no los leáis como nos decían de un tirón, al contrario, que seamos capaces de leer cada día, a lo mejor una frase, intentar ver cómo esto me puede ayudar a ser un poco mejor, cómo esto me puede activar para hacer que el mundo sea un poco más bonito, un poco más bello, para hacer que haya un poco más de alegría. Es verdad que las cosas están mal, pero dejemos de repetir la letanía: el mundo es triste, la vida es triste, la hagamos peor. No, la vida es fantástica y tenemos la gran oportunidad de construir algo nuevo. Hemos empezado la preparación para la Navidad, el tiempo del Adviento, ¿no? El profeta Isaías dice: hay algo nuevo que está brotando, ¿no lo notáis? Jolines, hay mucha corrupción, mucha podredumbre, el presidente que no reconoce, los ministros que no sé qué. ¿No lo notáis? Claro que hay algo nuevo que está brotando. La semilla de esperanza es la capacidad de resistencia de todos vosotros. Es darnos cuenta que hemos dejado de ser los borregos que cada 4 años vamos a votar. Somos nosotros que tenemos capacidad de quejarnos, de luchar. Nadie es tan pobre como para no poder dar un poco de su tiempo, una sonrisa, algo para que el otro esté mejor. Termino con una frase que no está aquí en el libro porque la encontré después y me gustó mucho y que es para el próximo. Que le preguntaron un día a Federico Mayor Zaragoza: ¿qué merece la pena en la vida? Y él dijo: que a todo el mundo le merezca la pena vivir. Este es el gran reto que tenemos en nuestras manos, que a todo el mundo le merezca la pena vivir. Este es un gran reto para cada día. Esto es un gran argumento para madrugar cada día, para levantarnos con un poco de ilusión, con muchísimas ganas y para preguntarnos no qué puede hacer mi país por mí, sino qué puedo hacer yo por mi país, qué puedo hacer yo por mi vecino, qué puedo hacer por la vida que se me ha dado y para que otros puedan también disfrutar de la vida. Os digo que soy muy afortunada. Me he encontrado con una comunidad de hermanas que me quiere muchísimo, con una comunidad de gente con la que puedo compartir la vida y la fe, con una gran cantidad de voluntarios que cada uno vive el compromiso, la solidaridad y la entrega de sus vidas